Bienvenido a este nuevo video en el que hablamos de la tarea número 1 de la prueba de comprensión lectora, la cual consiste en relacionar enunciados con textos cortos. Parece una tarea sencilla, pero nos podemos confundir si no sabemos cómo buscar la información específica dentro de los textos. ¿Cómo es la tarea número 1? Pues hay 6 declaraciones del tipo quiere ir a jugar fútbol los fines de semana y debes relacionarlas con 6 textos de un grupo de entre 10 textos. Es decir, hay tres textos que no se usan. Los textos pueden tener entre 40 y 60 palabras y pueden ser anuncios publicitarios, carteleras, mensajes personales o anuncios profesionales. ¿Qué se busca en esta tarea? Lo que se busca es evaluar tu capacidad para identificar información precisa, entender necesidades e intenciones y hacer emparejamientos precisos. ¿Cuál es el paso a paso para resolver esta pregunta? Lo primero es leer los 6 enunciados con mucha atención. Subraya todos los datos claves que encuentres en esos enunciados. ¿Qué es un dato clave? Pueden ser acciones, necesidades, horarios, lugares. Luego lee los textos uno por uno y piensa ¿a quién va dirigido este anuncio? ¿Qué es lo que está ofreciendo? No te fijes en una sola palabra. A veces dos textos pueden ser similares, pero hay unas diferencias sutiles en el vocabulario, asimismo en el significado. Y elimina coincidencias o descarta. Si un texto concuerda exactamente con una declaración, trata de identificar que esta declaración no hace juego con ningún otro texto. Es decir, descarta todas las demás opciones. Vamos a hacer un mini ejemplo. Primero te vamos a mostrar la declaración. Y dice, María busca un lugar donde pueda tomar clases de yoga los sábados por la mañana. Te voy a ofrecer en esta ocasión 2 textos únicamente. Puedes aquí pausar el video de manera que tú tengas tiempo de identificar cuál de los 2 textos corresponde a María. La respuesta correcta es el texto A. Coincide en el día, el horario y la actividad buscada. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen al responder esta prueba? Pues lo primero es dejarse llevar por las palabras que aparecen tanto en el texto como en las declaraciones. Por ejemplo, en este caso, la palabra yoga. No leer bien las condiciones. Por ejemplo, ¿es presencial? ¿Es el fin de semana? ¿Es en la noche? ¿Es grupal? Apresurarse y no revisar todas las opciones. Como ves, la clave está en leer los detalles específicos y comparar cuidadosamente. Recuerda, un texto puede ser adecuado para cierta situación o declaración, pero solo uno encaja perfectamente con esa declaración. A continuación, vas a realizar una prueba de esta tarea número 1 y en el siguiente video analizaremos la tarea número 2 de la prueba de comprensión de lectura. Aquí hay 5 tareas y dispones de 70 minutos para contestar todas las preguntas. Vas a encontrar distintos tipos de textos, como correos electrónicos, noticias breves, anuncios, foros o instrucciones. Y asimismo vas a encontrar distintos tipos de pregunta, de opción múltiple, emparejamiento de enunciados y de identificación de ideas principales. Es una prueba un poco exigente porque requiere de concentración, buen manejo del tiempo y de estrategias eficaces de lectura. Hablemos ahora un poco sobre los errores más comunes al momento de contestar esta prueba. El más común se refiere a los casos en los que los estudiantes tratan de conocer el significado de todas las palabras. Es un error que hace perder tiempo. A veces, muchas de esas palabras no aparecen en las preguntas, no son en el enfoque de la pregunta. El segundo error
es perder tiempo leyendo lentamente. Hay preguntas en las que se requiere una lectura muy detallada y buscar datos específicos, pero hay otras en las que es necesario leer ágilmente para encontrar una idea general, una idea principal de un texto. Y el último tiene que ver con bloquearse frente a vocabulario desconocido, algo de lo que ya habíamos hablado antes. Es importante que si no conocemos una palabra, tratemos de seguir adelante y no detenernos ahí, en especial porque a medida que intentemos reconocer esa palabra, encontrar ese significado puede tornarse más difícil. Recuerda, no se trata de entender todo, sino de entender lo suficiente para contestar de forma adecuada. Comencemos con algunas estrategias de lectura que van a serte útiles al momento de contestar esta prueba. La primera es el skimming. Esta técnica consiste en leer de manera rápida el texto en búsqueda de una idea principal. Es necesario que a medida que estés leyendo te hagas preguntas como quién escribe, por qué escribe, a quién le escribe. Hagamos nuestro primer ejercicio de práctica. A continuación te voy a mostrar un texto y tú tienes 1 minuto para leerlo todo. No intentes entender todas las palabras. Ahora contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal del texto? ¿Cuál fue el objetivo principal del evento? Puedes detener el video un momento si quieres. En un segundo te voy a mostrar las respuestas correctas. Estas son las opciones que eran correctas. Hablemos ahora de la segunda estrategia que utilizamos al momento de contestar la prueba de comprensión lectora y es el scanning. Aquí lo que intentamos es encontrar información específica y estamos buscando nombres, números, fechas, lugares. Esta estrategia es ideal para el tipo de pregunta como ¿cuál es la opinión del autor? O ¿en qué año sucedió tal cosa? ¿Qué evento sucedió primero? Veamos dos preguntas de este tipo nuevamente con el mismo texto. Lo que intentamos es que tú puedas comparar las dos estrategias que hemos visto y puedas identificar cuándo usarlas. Las preguntas son las siguientes. ¿Dónde se celebró el evento? ¿Qué temas se trataron en los talleres? No es necesario que leas todo. Únicamente enfócate en encontrar las palabras que son claves en las preguntas. Hablemos ahora de la última estrategia y es la lectura por tareas. Es una lectura con una misión clara y es la de dar respuesta a una pregunta. Es decir, en lugar de leer primero el texto y luego las preguntas, invertimos este proceso. Primero leemos las preguntas y luego abordamos el texto. Cuando leamos el texto es necesario buscar la información que nos están pidiendo. ¿Por qué es útil esta estrategia?
porque nos ahorra mucho tiempo, porque nos permite enfocarnos en lo que es realmente relevante, porque impide que nos confundamos con información que no es necesaria y finalmente es una estrategia vital cuando se trata de un examen medido con tiempo. Hagamos un ejercicio. Vamos a leer la pregunta. ¿Por qué disfruta Laura su nuevo trabajo? Las palabras clave son disfrutar y nuevo trabajo. Vamos a ir al texto y buscamos una parte en que se responda eso. Como puedes ver, en esta sección dice, ahora le encanta conocer gente nueva y mostrar su ciudad, algo que tiene que ver con la opción C, enseñar sobre su lugar de origen. Su lugar de origen se refiere a su ciudad y asimismo enseñar es un sinónimo de mostrar. Entonces, dos consejos prácticos para contestar la prueba de lectura. Uno, no pierdas tiempo con una pregunta que quizás no entiendes. Es preferible avanzar con la siguiente pregunta. Recuerda que al volver a ese ítem más adelante, posiblemente lo vas a ver desde una perspectiva diferente. Y segundo, trata de identificar las palabras que no conoces a través del contexto. Como dijimos anteriormente, ante los nervios de estar presentando una prueba de este estilo, tratar de encontrar o recordar el significado de una palabra se va a volver más complicado. Hagamos un ejemplo práctico de este último punto. Vamos a leer el texto y allí encontramos la palabra grisáceo. ¿Qué pistas da el contexto? Primero tenemos la palabra tormenta, la expresión el cielo se volvió, la oración el viento soplaba con fuerza y la última oración parecía que iba a llover. Todo indica un clima oscuro o nublado, típico antes de llover. En conclusión podemos decir grisáceo significa algo de color gris o parecido al gris. Aunque no sepas la palabra exacta, puedes imaginar el tono. Hablemos ahora de algunas otras estrategias. Por ejemplo, empezar por el texto que se nos facilita más. A medida que tú hagas más simulacros, lograrás saber cuáles son aquellos textos y aquellas tareas que te representan más dificultad. Déjalas para el final. Marca y subraya. Eso te ayudará a tener una idea clara de la idea principal del texto. Y finalmente, cuidado con las trampas. Este es un examen en el que van a intentar confundirte y hay palabras que pueden parecerse, pero significar algo completamente distinto. Ahora que ya conoces en qué consiste la prueba de comprensión lectora y tienes estrategias claras para utilizar, en el siguiente video vamos a iniciar a trabajar. Comenzaremos con la tarea número 1 de la prueba de comprensión lectora.